Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos cómo se adaptan los seres vivos al medio en el que viven. Como vimos en el tema anterior, las especies evolucionan al interaccionar con el medio ambiente que las rodea. Esta evolución hace que se adapten a las condiciones del medio en el que viven. Por ello, se define adaptación como la adecuación evolutiva a nivel morfológico, fisiológico o comportamental de los organismos a un ambiente. Las adaptaciones de algunos organismos son muy generales, lo que les permite habitar diferentes zonas. Sin embargo, hay especies endémicas que están adaptadas a condiciones muy específicas que solo existen en ciertas zonas. Este segundo tipo de especies son mucho más vulnerables a los cambios y, por tanto, es más fácil que se extingan como ocurre con el lince ibérico. Existen adaptaciones a la escasez de agua. Este recurso es imprescindible para la vida. Por ello, debe evitarse su pérdida. Algunas plantas son capaces de almacenarla, como por ejemplo los cactus, o forman semillas resistentes a la desecación. Pueden tener hojas con pocos estomas para evitar la pérdida de agua, o unas raíces profundas para llegar al agua subterráneo, entre otras adaptaciones. En animales se puede observar estructuras resistentes a la desecación, como plumas o pelo. Otras son capaces de aislar la superficie corporal. Hay animales que excretan con poco líquido o tienen hábitos nocturnos para evitar el calor. En cambio, otros son capaces de producir agua a partir de otras sustancias donde la almacenan, como ocurre con los camellos. También se pueden observar adaptaciones a los cambios de temperatura, esenciales para mantener las estructuras y el metabolismo de los individuos. Las adaptaciones al frío de las plantas pueden ser con órganos subterráneos, caída de hojas en otoño o crecer pegadas al suelo. En animales se observa un aislamiento con grasa, pelo o plumas, épocas de hibernación como en los osos, o el contacto estrecho entre un grupo de individuos de la misma especie para darse calor, como hacen los pingüinos. Si nos referimos a las adaptaciones al calor, por ejemplo, las plantas lo hacen aumentando la densidad de sus ramas o transformando sus hojas en espina. En cambio, los animales producen sudor, jadean, tienen una actividad nocturna o hábitos subterráneos. En otros lugares necesitan adaptarse a la luz. Para ello, los animales pueden llegar a modificar sus ojos y así ver en la oscuridad, incluso producir luz o bioluminiscencia, como las luciérnagas y algunos peces. En cambio, las plantas trepan para encontrar la luz. En cambio, las algas tienen diferentes pigmentos fotosintéticos adaptados a la cantidad de luz que llega al lugar en el que habitan. Los animales luchan contra la falta de oxígeno a la que se adaptan de diversas maneras. En alta montaña, la concentración de oxígeno desciende con la altitud. Por ello, los animales incrementan el número de glóbulos rojos en su sangre y aumentan su capacidad pulmonar. En medios acuáticos, los mamíferos deben subir a la superficie a tomar aire. Para aguantar más bajo el agua, reducen su frecuencia cardíaca, acumulan oxígeno en los músculos, tienen más sangre y mayor concentración de glóbulos rojos. Los organismos vivos también han de adaptarse a la concentración de sales en los lugares en los que viven. Las plantas halófilas, que viven en lugares salados, secretan el exceso de sal por las hojas. Los peces cartilaginosos, como los tiburones, las secretan por las glándulas de la sal de su aleta caudal. Y a los peces óseos les ayudan sus branquias a esta expulsión del exceso de sal. Otro ejemplo son las aves marinas, como las gaviotas, que expulsan el exceso de sal por unas glándulas que poseen en el pico. Por último, los organismos vivos han de adaptarse a la falta de alimento. Los mamíferos utilizan estrategias como la hibernación en algunas épocas del año en las que falta alimento, acumulan grasas o almacenan el alimento escondiéndolo. Por el contrario, muchas aves recurren a la migración en busca de zonas con más abundancia. Recuerda, todos los organismos, como ya vimos, son capaces de evolucionar y por tanto las especies van cambiando y adaptándose al medio en el que viven.
y a todas las condiciones que se dan en ese medio. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.